¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este primer video del curso de Fundamentos de Programación para mis alumnos del grupo 103A. Vamos a comenzar viendo lo que son los conceptos básicos, ¿sí? Y pues bueno, el primer concepto que quiero ver con ustedes es el concepto de computadora. Una computadora, bueno, es un dispositivo electrónico rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Pero para que esto exista debe haber un programa. Entonces, básicamente una computadora tiene un proceso de entrada. Por ejemplo, cuando tú das clic en alguna parte, estás enviando un impulso de entrada que tiene un efecto. De manera interna se realiza un proceso, ¿verdad? Y eso te da a ti una salida. Pero para que eso exista debe haber un programa abajo que permita que se den estos pasos. Los elementos del sistema de cómputo pues es el hardware, el software, el humanware. El hardware que está integrado por todos los elementos físicos, todo lo que son los fierros, mientras que el software está integrado por el conjunto de programas. Y el humanware hace referencia al elemento humano, que es quien hace uso tanto del hardware como del software, ¿no? E integran un sistema de cómputo, ¿por qué? Porque se necesitan de los tres para que tenga sentido. Si tienes hardware pero no tienes software, pues no son más que fierros. Y si tienes software pero no tienes hardware, pues ¿dónde lo vas a ejecutar? Y si no tienes al elemento humano, pues no son más que fierros y un conjunto de programas que no tienen sentido porque nadie los estaría ocupando. En cuanto al hardware, pues bueno, tenemos, como ya dijimos, que son los elementos físicos del sistema de cómputo, que está integrado por la parte del procesamiento, que es el CPU, que es la unidad central de proceso, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. En cuanto al CPU, a la unidad central de proceso, tiene tres unidades: la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y la unidad de memoria. La unidad aritmética y lógica es el lugar donde se hacen todas las operaciones, como su nombre lo indica, tanto aritméticas como lógicas, ¿verdad? La unidad de control funciona como un agente de tránsito que cuando tú lees un valor le indica a la unidad de memoria que se va a escribir en la unidad de memoria, y entonces se localiza el espacio adecuado para poder guardar el valor, o si tú vas a mandar a imprimir, le indica al dispositivo correspondiente que se va a mandar a imprimir. Entonces funciona como una especie de agente de tránsito, ¿sí? Controla todo lo que ocurre tanto de entrada como de salida de datos, como de procesos, etcétera, ¿no? Es más complejo que eso, pero no vamos a ahondar en ese tema en este momento. Y la unidad de memoria, que está integrada por la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, es una memoria temporal, que es donde se almacenan los valores, ¿verdad? Tenemos también los dispositivos de entrada como el teclado, el mouse, los lectores de código de barras, que nos permiten en un momento dado pues visualizar introducir valores a la computadora, ¿no? Las cámaras web, por ejemplo, también son dispositivos de entrada. Tenemos dispositivos de salida como el monitor, la impresora, las bocinas, el plotter. Son dispositivos de salida. Y también tenemos por ahí, aunque no lo menciono en estas diapositivas, los dispositivos de almacenamiento externo, como lo son, secundario, que son los discos duros, por ejemplo, que a diferencia de la memoria RAM que almacena la información de manera temporal, los discos duros los almacenan de manera permanente. Actualmente tenemos discos duros de estado sólido que tienen mayor velocidad de acceso y generalmente es donde se coloca el sistema operativo y los programas de aplicación, y los discos duros mecánicos, que son los tradicionales que se ocupan para almacenamiento de información, ¿vale? También tenemos otros dispositivos de almacenamiento como lo son las memorias USB, los DVDs, los CDs, aunque ya menos utilizados, también nos sirven para almacenamiento de datos. Por otro lado tenemos el software, que básicamente tenemos software de sistema, como es el sistema operativo Windows, Linux, el MacOS, son sistemas, es software de sistemas, ¿no? Hay otros. El software para desarrollo, tenemos por ejemplo lo que es la interfaz de .NET, eso es para desarrollar, la interfaz de Java para poder desarrollar, en fin, una serie de
de programas que nos van a permitir desarrollar aplicaciones. El software de oficina, ¿sí? Es el software como el Office, ¿no? Que tiene Word, Excel, PowerPoint, que nos permiten hacer diferentes tipos de oficios. Y así tenemos varios tipos de software, como software de videojuegos, software de utilerías, como es el caso de los antivirus, por ejemplo. ¿Vale? Esto es básicamente para situarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros vamos a quedar en la parte del software y específicamente lo que vamos a hacer es desarrollar en esta unidad lo que son los algoritmos. Un algoritmo dice que es un conjunto finito, eso significa que tiene un inicio y un fin, de pasos que están ordenados lógicamente, es decir, tienen un orden bien definido, un orden lógico, con la finalidad de resolver un problema, ¿verdad? Y por otro lado, para hacer estos algoritmos, pues tenemos que ocupar un lenguaje algorítmico. Hay dos tipos de lenguajes algorítmicos, que son los gráficos y los no gráficos. En cuanto a los algoritmos gráficos, tenemos, por ejemplo, los diagramas de flujo, ¿no? Que a través de ciertos símbolos que tienen un significado específico, se desarrolla un algoritmo, se colocan los pasos, como se ve aquí: inicio, estudiar, resolver problemas, aprendió, sí, termina, no, hay que volver a estudiar, resolver problemas, aprendió, sí, ahí termina, no, y lo regresa otra vez a estudiar, resolver problemas. Estamos teniendo una serie de pasos ordenados lógicamente, ¿no? Para resolver en este caso el problema del estudio, ¿no? Esos son algoritmos gráficos, ¿sí? Y también tenemos los algoritmos no gráficos, ¿sí? Que generalmente se hace a través de lo que son los pseudocódigos, que son casi un código en un lenguaje de programación, a través de palabras en español. Generalmente en nuestro caso, ¿no? Es que nosotros vamos a definir el proceso que nosotros queremos realizar, ¿vale? Y para ello vamos a ocupar un software que se llama PSI, que nos va a permitir probar nuestros algoritmos, ¿sí? La estructura de un algoritmo en PSI comienza con algoritmo, nombre del algoritmo, en medio van a ir las instrucciones, ¿ok? Del algoritmo, y termina con la palabra fin algoritmo, ¿vale? Para ello, bueno, vamos a ver algunos conceptos que son importantes, algunos conceptos que son básicos, ¿ok? Tenemos el concepto de variable, dice que es un espacio en memoria al que se le asigna un nombre y un tipo de dato, ¿sí? Vamos a imaginar que la cuadrícula que tenemos aquí del lado derecho es la memoria de la computadora. Y yo aquí estoy situando variables, por ejemplo, X, le estoy diciendo aquí, puse enero en lugar de entero, que es de tipo entero, ¿sí? Es decir, solamente acepta números sin punto decimal. Y, por ejemplo, está por acá, aquí la asigno y es de tipo real, que son valores numéricos con punto decimal. La P, por ejemplo, que estoy poniendo por acá, es una variable, ¿no? De tipo lógico, ¿ok? Que solamente acepta valores de cierto o falso. Y Z, finalmente, por acá, que la puse de tipo carácter, es decir, se aceptan números y letras. Los números no tienen un valor numérico, es como si fueran una letra más, ¿ok? Y ahí se va a almacenar la información. Entonces, son espacios en memoria que los asigna de manera aleatoria, ¿ok? Y esos espacios de memoria tienen un nombre y además tienen un tipo de dato específico. Y dependiendo del tipo de dato específico es el espacio que ocupa en la memoria. Por ejemplo, valores enteros, si yo quiero guardar la edad, ¿no? Si yo quiero guardar, no sé, a lo mejor un precio sin punto decimal, lo puedo guardar aquí. Si yo quisiera guardar, por ejemplo, el peso de una persona, a lo mejor es de tipo real, ¿no? Porque tiene punto decimal, entonces se quedaría por acá. Si yo quisiera guardar el nombre de una persona, ocuparía un dato de tipo carácter, ¿no? Si yo quiero preguntar si una persona tiene teléfono celular o no, a lo mejor ocupa un tipo lógico que solamente acepta valores de cierto o falso. Entonces, una variable es eso, son espacios en memoria a los que se les asigna un nombre y un tipo de dato, ¿sí? Entonces, para declarar variables se pone la palabra definir, el nombre de la variable, como y su tipo de dato. Así es como declaramos variables. Con esto nosotros le vamos a avisar a la computadora: oye, ¿sabes qué? Tengo estas variables y me van a servir para guardar información de manera temporal. Entonces el programa de los algoritmos va y reserva ese espacio en memoria para que nosotros almacenemos ahí los valores. Ya vamos a ver cómo se ocupa.
Los tipos de datos, como les decía yo, son entero, que son números sin parte decimal, reales, son números con una parte decimal, caracteres, que son valores alfanuméricos, es decir, alfabéticos y numéricos, letras y números los números no tienen su valor numérico real, simplemente es como si fueran una letra más, y lógicos, que solamente toman el valor de cierto o falso. Ahora, cuando vamos a poner los nombres de una variable, debemos de ser muy cuidadosos. Deben iniciar con una letra. Pueden seguir después más números o letras, ¿no? No debe llevar caracteres especiales ni espacios en blanco, ¿no? No debe usar las palabras propias del lenguaje. Cada lenguaje de programación, en este caso vamos a ocupar el lenguaje del PSIN para escribir los algoritmos, tiene un conjunto de palabras que ya tienen un significado específico dentro de ellos. Entonces no podemos ocuparlos como nombres de variables. Y bueno, deben ser significativas al contexto del problema que se va a resolver. Si tú te está pidiendo calcular el área de un triángulo, pues tú tienes que tener una variable que se llame base, otra variable que se llame altura y otra variable que se llame área. No le vas a poner nombres extraños, le vas a poner nombres significativos al contexto del problema que estés resolviendo. Y aquí tenemos ejemplos: definir edad como entero, definir peso azúcar como real, definir nombre como carácter, definir tiene-computadora como lógico. Son ejemplos de declaración de variables. Ahora, para hacer las operaciones, es decir, el proceso, vamos a necesitar operadores que pueden ser de tipo aritmético, de comparación o lógicos. Los aritméticos, pues bueno, son para hacer operaciones aritméticas, los de comparación para comparar valores, y los lógicos pueden tomar valores de cierto o falso. Entonces, los operadores aritméticos pues son la suma, la resta, la multiplicación, que es un asterisco, la división, el mod, que es el residuo, es decir, lo que sobra de una división, y este símbolo que parece un triangulito sin la parte de abajo, que se llama circunflejo, es para elevar a una potencia, ¿vale? También tenemos lo que son los operadores de comparación, que ya los conocen ustedes: el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, el diferente y el igual de comparación, ¿vale? Nos van a servir para hacer comparaciones, ya veremos cómo en los algoritmos. Y los operadores lógicos, que básicamente es el y, que es el operador AND, o, que es el operador OR, y no, que es el operador NOT, ¿no? Ya veremos cómo funcionan estos operadores en su momento. Ahora, para imprimir información, es decir, para la parte de la salida, vamos a ocupar la instrucción escribir. De esta manera, escribir, por ejemplo, hola mundo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a imprimir en pantalla la palabra hola mundo. Escribir, la suma de dos números es, observen, esto que está entre comillas lo va a escribir tal cual. Le estoy poniendo después una coma y después poniendo la palabra suma. Suma es una variable que contiene un valor. Lo que va a imprimir es el valor que tiene suma. De esa manera vamos a imprimir datos. Y para poder meter información vamos a ocupar la instrucción leer. Por ejemplo, le digo dame el valor de x. Escribir, dame el valor de x. Y abajo le voy a poner leer x. Eso lo que va a hacer es que va a esperar a que el usuario teclee un valor y ese valor lo va a guardar en la variable que se llama x, ¿verdad? Bien, esos son los conceptos básicos que tú debes de tener claros, ¿verdad? Entonces, me interesa que quede claro esta parte del PSIN, ¿verdad? Que finalmente, pues vamos a ocupar declaración de variables, vamos a ocupar los operadores y vamos a ocupar lo que son las instrucciones de leer y escribir. Bien, yo los veo en el siguiente video, donde vamos a hacer ya un ejemplo con algoritmos. Adiós.